Venid y aclamad con alegría, con júbilo cantemos a la roca de la salvación. Lleguemos ante Él con alabanza, aclamemos con cánticos al Rey, porque Él es grande, Él reina sobre todo, porque Él es digno. Jehová es su nombre, porque Él es grande, incomparable es su amor, nadie como Él. Grande es nuestro Rey, porque Él es grande, Él reina sobre todo, porque Él es digno. Jehová es su nombre, porque Él es grande, incomparable es su amor, nadie como Él. Grande es nuestro Rey. Tema 26, un espíritu de unidad. Y vamos a enfocarnos en el capítulo 15. Vamos a tocar algunos versículos como lo hemos hecho, y algunos versículos también del capítulo 16. Y hermanos, qué importante es estar unidos. ¿Están de acuerdo conmigo? En un mismo pensar, en un mismo sentir. Que como hermanos estemos estrechamente ligados, que nos amemos, que nos cuidemos en oración. Todo esto es demostrar un espíritu de unidad en la iglesia. En alguna ocasión yo les comenté, ¿no?, en forma de broma, que escuché de un pastor que ya traía problemas de división en su iglesia y solo tenía 2 congregantes. Imagínense, ¿no? Entonces, ya traía un problema de divisiones y había 2 nada más en su iglesia. ¿Con quién se quedaba ahí? Bueno, procuremos la unidad, hermanos, entre nosotros siempre. Hoy vamos a estudiar este tema 26, un espíritu de unidad. Y como les comentaba, hoy terminamos con nuestro estudio del libro de Romanos. Este es el capítulo final, número 15, en cuanto a una vida práctica cristiana, porque el capítulo 16 se trata de los saludos personales del apóstol Pablo, y termina precisamente ese capítulo con una doxología, es decir, con una expresión de alabanza a Dios que dice: al único y sabio Dios sea gloria mediante Jesucristo para siempre. Amén. Así termina el capítulo 16 y termina este libro. Bueno, recordemos que en el capítulo anterior Pablo estuvo hablando sobre las dificultades que se producen en la iglesia cuando los débiles juzgan a los fuertes y los fuertes menosprecian a los débiles. Pablo aquí va a continuar en cierta manera con este mismo tema y va a tratar primeramente acerca del principio de agradar a otros en los primeros 3 versículos, y luego va a avanzar para hablarnos acerca de glorificar a Dios mediante la unidad de los creyentes. Eso lo podemos ver de los versículos 4 al 13, y a continuación Pablo tratará el tema de la propagación del Evangelio, que difunde la justicia de Dios, que va desde el versículo 14 hasta el final del capítulo. Ahora, dentro de este capítulo, Pablo también desarrolla otros temas o subtemas, como la seguridad que tiene en cuanto a la madurez espiritual de los romanos especialmente, y el celo suyo por ministrar la palabra. También habla de los planes futuros que él tiene, entre otros el de visitar la iglesia de Roma, y finalmente expresa su deseo personal de que la iglesia ore por él. Así es como está estructurado este capítulo 15 de Romanos. Vamos a leer el versículo 1, 15
capítulo 15, versículo 1, dice, así que los que somos fuertes debemos soportar las flaquezas de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Es decir, tenemos que aprender a soportar las flaquezas de los débiles en la iglesia. Y para eso tenemos que dejar de agradarnos a nosotros mismos. Cuando el fuerte piensa que puede hacer lo que le parece mejor sin tomar en cuenta la debilidad de su hermano, automáticamente está dejando de agradar a otros por agradarse a sí mismo. Y bien sabemos que el ejemplo de Cristo nos enseña todo lo contrario, hermanos. De hecho, Él nos dice a través de su palabra que amemos a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amarlos a ellos, no estar pensando únicamente o enfocados en nosotros mismos. Lo que Pablo está haciendo aquí es contrastar nuestra vida con la vida de Cristo. Por tanto, Cristo no se agradó a sí mismo, se despojó de sí mismo tomando forma de siervo. Es decir, Él renunció a sus derechos para venir a nuestro encuentro y salvarnos de nuestra miseria y de nuestro pecado. Por eso el versículo 2 dice, cada uno de nosotros, Romanos 15:2, agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación. Cuando usted pone obstáculos en la vida de un niño espiritual, de una persona que no ha alcanzado madurez, no estamos edificando, hermanos. Aquellos que dicen, para mí el vivir es Cristo, no tienen otra opción que viviendo a Cristo, deben ocuparse de la edificación de la iglesia. Edificar al débil significa llevarlo lentamente a un conocimiento que le permita entender cosas que aún no entiende, necesita madurar y despojarse de asuntos que le están afectando, como los que platicamos la enseñanza pasada. ¿Por qué? Porque ni aun Cristo, dice el versículo 3, se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Hermanos, en la Biblia vemos que Cristo no se agradó a sí mismo. Y la evidencia más contundente que tenemos, ¿cuál es? Es que usted y yo somos salvos. Que Él se despojó de sí mismo. Si Cristo se hubiera agradado a sí mismo, manteniendo sus derechos legítimos, porque tiene esos derechos legítimos, es decir, estar sentado en el trono de la majestad en los cielos y ser adorado, y se hubiera olvidado de aquellos que por pecado se han alejado de Él. En otras palabras, si Cristo se hubiera agradado a sí mismo, nosotros no hubiéramos sido salvos. Pero la Biblia dice, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. Pero estos vituperios no fueron en el sentido de que le afectaran, le insultaran, sino que Cristo cargó con el vituperio del pecado de los hombres pecadores como nosotros. Versículo 4. Porque las cosas que se escribieron antes, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Es decir, Cristo recibió los vituperios. Los hombres de Dios a lo largo del tiempo fueron vituperados. Y todos los escritos bíblicos, históricos, proféticos, todos los escritos bíblicos tienen un principio. Y el principio es que nosotros aprendamos de esas enseñanzas para adaptarlas a nuestra forma de vida y a nuestra propia conducta. Notemos dos cosas en este versículo 4. En primer lugar, se nos habla de que nuestra vida tiene que discurrir por medio de la paciencia. Y la paciencia aquí, en este versículo, es una palabra griega que significa ser capaces de permanecer debajo de una carga. La paciencia, hermanos, es un tema que se enseña ampliamente en la Escritura. ¿Y sabía que la vida cristiana debe de estar basada en la paciencia? Por eso, el Salmo 37:5 que les leo dice de esta manera. Por cierto, es un salmo muy bonito, como todos. Y yo en algún tiempo, en mis primeros pasos como cristiano, le estoy hablando de ya hace más de 10 años, no hagan cuentas nada más.
Y cuando yo me entregué al Señor, yo recuerdo mucho este salmo, porque fue de los primeros que leí y me aprendí estos versículos. Y yo recuerdo que le decía al Señor de cierta manera, quiero encomendar toda mi vida a ti, todos mis caminos, y quiero confiar en ti. ¿Y qué dice? Y Él hará. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Y esto significa, hermanos, una confianza en tener nuestra vida descansada en las manos de Dios. Ahora podemos entender que las mejores manos en las que podemos estar es en las del Señor. Y que podemos descansar, que podemos confiar plenamente, como el ejemplo que a veces les pongo, ¿no? De esa confianza plena de que Él te va a sostener en medio de cualquier situación. Entonces tú vas a la montaña más alta de Guanajuato, el Señor te pide y te habla. Es un ejemplo nada más. Y estás en lo más alto de esa montaña. Y son las 3 de la mañana. Y te dice el Señor, arrójate de espaldas. Y tú sabes que la montaña tiene 50 metros de altura. Y tú confías, te lanzas de espalda. Y el Señor te dice, voy a sostenerte antes de que tú caigas. Solamente confía en mí. Entonces, lo normal de todos nosotros, imagínate, vas de espaldas sin ver nada, sabiendo que hay rocas que te pueden destruir y despedazar, pero sabes que al final el Señor va a meter la mano ahí y te va a sostener. Eso es descansar también en el Señor, una plena confianza en lo que Él puede hacer. Esto también es paciencia. ¿Estás enfrentando un conflicto? ¿Hay una situación que no entiendes? Eso también es paciencia y confianza en Dios. La Escritura, por medio de su revelación, produce en nosotros un aliento de paciencia para que podamos soportar. Hay muchos que lo hicieron a través de la historia, pero a nosotros nos toca hacerlo en el tiempo actual. En este versículo también tenemos la palabra consolación. Paciencia y consolación. La consolación que la palabra de Dios produce en nosotros es una manifestación de que la Biblia es eficaz. La carta a los Hebreos, capítulo 4, versículo 12, dice que la Escritura es viva y eficaz. Es una palabra que no solo es eficaz, sino que también es eficiente. Y lo que está diciendo en el texto es que yo necesito ser consolado en medio de las dificultades. ¿A quién recurro? A la psicología humana, que es bueno, en ciertos casos muy extremos. ¿A quién recurro, hermanos? Al hermano en Cristo, que también es algo bueno, porque nos van a dar palabras de consuelo y palabras de edificación. Pero recuerde algo, que la consolación y la paciencia son el resultado de la obra eficaz de la palabra de Dios en el corazón del creyente. No podemos ser consolados si desconocemos la Escritura. No podemos ser consolados. ¿Por qué? Porque de repente llegan los momentos de pruebas, de inquietud, de angustia. El enemigo viene a nosotros. Entonces nuestra fe comienza a tambalear y vamos a la Biblia de inmediato y leemos las palabras de Dios como las que voy a mencionarles. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Josué 1:9. No temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré. Y ese siempre es siempre. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Solo el Señor nos pide que confiemos en Él. No hay duda de que el mismo Dios que estuvo permanentemente con Josué e Isaías, que son los versículos que les leí, estará con nosotros. Por tanto, tenemos consuelo y no estamos solos en las dificultades. Recuerde que en medio de las tormentas, el Señor sigue en la barca con nosotros. A muchos se les olvida que está en la barca. Ahí está la tormenta, las dificultades de la vida que inundan el hogar, la familia.
Pero ahí está el Señor Jesús. ¿Sabes lo que tenemos que hacer nada más? Doblar nuestras rodillas y decirle, Señor, sálvame de esta situación. Entonces, cuando lleguen las tribulaciones, las aflicciones del alma, tenemos que ir a la palabra de Dios, que dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Me invocará y yo le responderé. Con él estaré yo en la angustia, lo libraré y le glorificaré. Este tema es por demás encantador. Pero quiero cerrar este versículo con palabras de consolación que vienen al creyente, no por causa de la aflicción que viene del mundo, sino dentro de la iglesia. Vamos a leer unos versículos, ahora sí acompáñenme a Isaías 54:15 al versículo 17. Si alguno conspirare contra ti, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. He aquí que yo hice al herrero que sopla las ascuas en el fuego y que saca la herramienta para su obra, y yo he creado al destruidor para destruir. Ninguna arma forjada contra ti prosperará. No va a prosperar. Sobre todo en la actualidad, donde hay algunos hermanos que por diferentes causas dejan de congregarse en cierta iglesia, y los pastores que no conocen la palabra de Dios, lo primero que hacen es maldecirlos, como si fueran las ovejas de ellos. Y te va a caer la maldición de la bruja, de la llorona, y te avientan ahí chorro de brujería. ¿Por qué es brujería todo eso? Entonces los hermanos que no conocen la Escritura están todos temerosos y piensan que sí les va a suceder por la ignorancia que tienen de la palabra. Pero no pasa nada, no pasa nada. Ningún arma forjada contra ti prosperará y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová. ¿Quiénes son siervos de Jehová? ¿Quiénes son siervos ejemplares? Ahí ya... ¿Se acuerdan de la enseñanza o no? Imítenme a mí porque yo imito a Cristo. Síganme a mí porque yo sigo las pisadas de Cristo. Bueno. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá. ¿Quién dijo? Dijo Dios. Está afirmando aquí el Señor. Dijo el Señor. Así que nuestro Dios promete actuar en nuestra vida y esas palabras traen consuelo a nuestra alma. Pero sigamos leyendo Romanos 15, versículo 5. Pero el Dios de la paciencia y de la consolación os dé entre vosotros un mismo sentir según Cristo Jesús. Y notemos algo en este capítulo. Hay 4 calificativos para Dios. Aquí en este versículo hay 2. Dios de paciencia y Dios de la consolación. Más adelante se dice Dios de la esperanza, es en el versículo 13, es el tercer calificativo, y el cuarto lo encontramos en el versículo 33, y el Dios de paz. Bueno, este Dios de paciencia nos va a dar la paciencia necesaria para mantener un mismo sentir según Cristo Jesús. Aquí en la iglesia de Roma, se refiere el apóstol Pablo, lo mismo que en la iglesia de Corinto, hermanos, lo mismo que en cualquier otra iglesia, hay personas que tienen una forma de pensar y otras tienen una forma distinta. Eso a veces genera conflicto, pero la paciencia a la que somos llamados procede de Dios, proviene del Dios de la paciencia, y esta virtud se nos regala como un don perfecto de Dios, como dice Santiago 1:17. Toda buena dádiva, todo regalo y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, del Creador de las estrellas, se dice en otra traducción para que se entienda mejor.
en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Entonces, el Señor nos da ese regalo de la paciencia. Bien, el Dios que comunica la paciencia nos regala paciencia para soportarnos unos a otros. ¿Sí? Sobre todo recuerden lo que significa paciencia. Es como estar abajo soportando un peso. Porque a veces se malinterpreta tengo que soportar a mi hermano. A ver, dile a que está a tu lado, te tengo que soportar. Ya me tienes hasta el queque. No le digas eso. Al contrario, o sea, es poner el hombro, es soportar. Hermano, ¿estás cargado, estás cansado? Voy a poner mi hombro para sostenerte. Y con esa paciencia que el Señor nos da. No hay duda de que Dios es paciente con todos. ¿Por qué, hermanos? Porque Él no ha juzgado al pecador y lo ha exterminado. Él está esperando que el pecador reaccione y venga a Él. Porque Dios es bueno y paciente. Es muy paciente. ¿Cuántas actitudes hemos tenido delante de Dios primero y después delante de nuestros hermanos o delante de los que no conocen a Dios? Un arranque ahí o una actitud que apesta delante de Dios y que en ese momento, si Él quisiera, nos destruye. Yo creo que muchas veces Él es paciente. Bueno, este mismo Dios de la paciencia también es el Dios de la consolación. Vaya conmigo a Isaías 41:13 y 41:14. Vamos a ver estos versículos. Porque yo Jehová soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha. Y te dice, no temas, yo te ayudo. Vean el versículo 14, porque si no me creían la vez pasada que les mencioné eso. ¿Qué dice ahí? No temas, gusano de Jacob. Ya nos humilló aquí el Señor, ¿verdad? Gusano de Jacob. Oh vosotros los pocos de Israel, yo soy tu socorro, dice Jehová. El Santo de Israel es tu Redentor. En la vida hay problemas, dificultades, pero no pierdas de vista que el Dios de la consolación viene a tu lado. Te toma de la mano derecha como un padre toma a su hijo. Notemos esto, cuando Dios toma de la mano derecha, está tomando precisamente desde su mano derecha. Por ejemplo, si yo te saludo y te extiendo la mano derecha para saludarte y tú me saludas correspondiendo con tu mano, ¿con cuál lo haces? Con tu mano derecha. Bueno, la mano derecha de Dios en la Biblia significa la mano de omnipotencia, la mano del poder, de la protección. Por tanto, Dios que te sustenta es el Dios que te protege, el Dios que te restaura, el Dios que te levanta y que te ayuda en todas las áreas de tu vida, hermano. El Dios de toda consolación es el que te sostiene de la mano derecha y lo hace para que tengas el mismo sentir de Jesús. Es decir, para que la vida de Cristo, la atención de Cristo por las demás personas sea nuestra experiencia de vida, para que unánimes a una voz glorifiquemos a Dios Padre de nuestro Señor Jesucristo. La vida victoriosa en Cristo es la vida de la unidad en la iglesia. La iglesia ha sido fundada por y en Cristo. La unidad de la iglesia es una operación omnipotente del Espíritu Santo. Por eso la Escritura dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. ¿Recuerdan lo que Cristo le dijo a su Padre? Yo quiero que este pueblo que tú me diste sea uno. Y cuando dijo estas palabras, Él no se estaba refiriendo al ecumenismo. Él no se estaba refiriendo a eso, para que todas las religiones en el mundo se unieran. Él no se refería a eso. Ese versículo lo tuercen
Y ahí está el católico, el cristiano, el testigo, el musulmán, y todos se abrazan ahí. Y hasta se dan un beso y se saludan. No. Él se refería a otra cosa. Quiero que sean uno en una unidad tal como solamente puede ser comparable a la nuestra. Era lo que le estaba diciendo el Señor Jesús. De manera que como en el seno de la Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son un solo Dios verdadero, aunque los tres son individuales, como personas, pero nunca independientes, de la misma manera, esta unidad trinitaria se traslada a la experiencia de vida del creyente, porque en el corazón del cristiano está permanentemente establecido, ¿quién? El Dios Trino. Y esta unidad glorifica a Dios, glorifica al Padre, a quien Cristo dijo: Padre, te ruego que sean uno como nosotros somos uno. Como nosotros somos uno. Qué importante es la unidad. Qué importante es arreglar nuestras situaciones personales con los hermanos. Qué importante es decir: estoy mal, y voy con mi hermano y arreglo la situación. El Señor estaba rogando por unidad, por este tipo de unidad. Así como yo soy uno contigo y con el Espíritu, quiero que ellos sean uno. Versículo 7, vayamos a Romanos 15:7. Por tanto, vean cómo tiene que ver todo esto. Recibe a tu hermano. Únete a él. Por tanto, recibió los unos a los otros, como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. No rechazar, sino recibir. En la iglesia no podemos colocar a los más débiles y decir: es que estos son así. Y los débiles decirles a los fuertes: es que estos no son espirituales. Sino que cada uno abrace a su hermano, espiritualmente hablando, porque así fuimos abrazados o recibidos ¿por quién? Por Cristo. Si la vida cristiana es vivir a Cristo, y Cristo nos recibió sin tener en cuenta lo que somos, simplemente por gracia, nos salvó perdonando nuestros pecados, nos dio la esperanza de la vida eterna, de la misma manera, nosotros tenemos que tratar y recibir también a nuestros hermanos. Los hermanos débiles, recibir a los hermanos fuertes, y los hermanos fuertes, recibir a los hermanos débiles. Versículo 8, Romanos 15:8. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres. Veamos algo breve aquí. Cristo vino a ser siervo de la circuncisión, es decir, acogió a los judíos para confirmar las promesas hechas a los padres. En ti serán benditas todas las naciones de la tierra. Y no solamente a los judíos, sino también a los gentiles, como vamos a leer en los siguientes versículos. Versículo 9. Y para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito: por tanto, yo te confesaré entre los gentiles y cantaré a tu nombre. Unos y otros son acogidos, son recibidos por Dios. Hermanos, en el tiempo actual no hay dos pueblos, Israel y la iglesia. Hay un solo pueblo. El pueblo de Dios es la iglesia de Jesucristo. Y la iglesia de Cristo no son muchas iglesias, sino una sola iglesia que se manifiesta o se ha manifestado en distintos lugares y que a veces llamamos técnicamente iglesias locales. La iglesia del Señor no es la suma de las iglesias locales. Las iglesias locales son la única iglesia de Cristo en un espacio determinado y en un tiempo, porque hemos visto a muchos hermanos, pero todos pertenecen
a la única iglesia del Señor. ¿Quiénes conforman la iglesia del Señor? Aquellos que han nacido de nuevo, aquellos que han sido redimidos por la sangre del Cordero de Dios, donde quiera que estén, hermanos. Ahí no importa la denominación. Si han nacido de nuevo, si han sido redimidos por la sangre del Señor, forman parte de la iglesia. La única iglesia del Señor. La verdadera iglesia del Señor. Romanos 15:10 dice, y otra vez dice, alegraos, gentiles, con su pueblo. El gozo de la salvación, la relación con Dios, no tiene que ver ya para los judíos de una manera y para los gentiles de otra. Ahora ambos, judíos y gentiles, se gozan y se alegran por lo que Dios hizo a su pueblo. Alegraos, gentiles, con su pueblo. Versículo 11, y otra vez, alabad al Señor todos los gentiles y magnificadle todos los pueblos. Y otra vez dice Isaías, estará la raíz de Isaí, y el que se levantará a regir los gentiles esperarán en él. Frente al grupo de judíos que hay en la iglesia en Roma y que están muchas veces por costumbre menospreciando, colocando a los gentiles en segundo plano, Dios le dice, los gentiles esperarán en Dios lo mismo que Israel ha esperado desde Abraham. Y en el cumplimiento de sus promesas, así también los gentiles esperan en Dios. Por tanto, esa esperanza, ¿de dónde viene? Versículo 13. Y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer, para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. El Dios que es de la paciencia y de la consolación es también el Dios de la esperanza. Y hermanos, nuestra esperanza no tiene nada que ver con cosas, tiene que ver con Dios. Y el apóstol Pablo dice en la carta a los Colosenses lo siguiente, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros la esperanza de gloria. Es lo que dice Colosenses 1:27. Ahora bien, esta esperanza es activada, es puesta en funcionamiento, es levantada y reconducida por el poder del Espíritu Santo. Por eso Pablo también dijo en la segunda carta a los Corintios, porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Vayamos a Romanos 15:14 ahora. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. ¿Hay problemas en la iglesia? Claro que sí hay problemas. Y seguirán existiendo problemas. Pero Pablo ha llegado a una convicción, y la convicción es que los hermanos de aquella congregación, de esa congregación, específicamente en Roma, estaban llenos de bondad. ¿Por qué? Porque son cristianos espirituales. Y quiero aclarar este punto. Cuando yo digo cristiano espiritual, ¿qué viene a su mente? Porque pueden venir muchas cosas. A veces pensamos que las personas espirituales son aquellas que comienzan a hablar en lenguas y a hacer cosas extrañas dentro de la iglesia. ¡Qué espiritual! Y yo vi algunos casos en la iglesia donde estuve. Y sí parece, ¿no? Porque dice, ay, mira a la hermana, qué espiritual. Habla en lenguas, pero le pega a su esposo y no le da de comer. Qué espiritual es la hermana. Y levanta la mano y empieza a temblar ahí delante de todos. Y pues yo la saludaba. Pues.
Da risa, pero en ese momento tú piensas que esas son las personas espirituales. Nada que ver, hermanos, nada que ver. Claro, nosotros creemos en los dones espirituales y hay un orden en todo esto. Pero ¿de qué le sirve, por ejemplo, esa persona que tiene el don de milagros, el don de sanidades, que tiene ese don para hablar en lenguas y anda soltando la lengua por todos lados? Es un chismoso y una chismosa. ¿De qué le sirve? Tenemos que ser congruentes en todo esto. Hay problemas, sí hay problemas. Pero Pablo ha llegado a una convicción. Y la convicción es que los hermanos de aquella congregación estaban llenos de bondad. ¿Por qué? Porque son cristianos espirituales y la bondad es una de las manifestaciones de Dios en la vida también de los creyentes. Por eso Nahum dice de esta manera: Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en él confían. Bueno, estos creyentes que viven a Cristo y que viven en la plenitud del Espíritu de Dios, están llenos, hermanos, están saturados de bondad y saturados de conocimiento. Y el conocimiento es el resultado de la acción del Espíritu, iluminando al creyente en su interior para que descubra las verdades reveladas en la palabra. El conocimiento de la palabra sabía que capacita para la amonestación, porque nadie puede amonestar, es decir, exhortar, alentar, reconducir, advertir a otro hermano por su conocimiento personal, sino por el conocimiento de Dios en él. ¿Sí? La vida de nuestros hermanos en Cristo no tienen que comportarse como nosotros queremos que se comporten. No puede exhortar a nadie sin llevar la palabra de Dios, hermano. Es la palabra de Dios, viva y eficaz, la que va a hacer el ministerio de exhortación en el corazón del creyente por la acción del Espíritu Santo. Amén. Romanos 15, versículo 15 y versículo 16. Avancemos. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que de Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Todo esto que nos ha dicho el apóstol Pablo es el ejercicio del ministerio apostólico. Y en el ejercicio de este ministerio que se manifiesta porque Dios lo ha dado en su gracia, dice Pablo: soy ministro de Jesucristo a los gentiles, administrando el evangelio. Notemos un par de cosas aquí. El apóstol estaba sirviendo, era servidor de los gentiles para anunciarles no un evangelio, sino el evangelio. Hermanos, porque el evangelio, esto es importante, no es solo el mensaje de salvación para los que creen. No hay duda de que el mensaje de salvación forma parte del evangelio, pero el evangelio en general es la enseñanza de todas las cosas que Cristo ha establecido y que los apóstoles han desarrollado a lo largo de todos los escritos en el Nuevo Testamento. Todas las palabras de vida, como también dice el libro de Hechos. Estos gentiles que viven de esta manera y son enseñados así, automáticamente revierten su vida en un acto de consagración a Dios conforme a lo que Dios demanda, y han sido enseñados para que los gentiles sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Por eso dice el versículo 16, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. ¿Y qué dice Romanos 12:1? ¿Quién se lo sabe de memoria?
Les regalamos una Biblia al que se lo sepa de memoria. A ver. ¿Nadie? Es un versículo bien conocido. Súper conocido. Así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable, el cual es vuestro culto racional. El Espíritu Santo conduce la vida de los creyentes para que cada uno de ellos sea un auténtico sacrificio de adoración y alabanza al Salvador del mundo. Para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Romanos 15, 17 y 18. ¿Tengo pues de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere? Porque no osaría hablar, sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles con la palabra y con las obras. En otras palabras, el apóstol Pablo está diciendo, no quiero que esto que estoy haciendo represente un rasgo de alabanza para que me aplaudan. Porque todo lo que hago, dice Pablo, lo hago en el poder del Espíritu Santo de Dios. Y nunca olvidemos esta verdad, mis hermanos. No vale para nada el ministerio que usted haga o que yo haga si no es conducido por el Espíritu Santo. De otra manera, todo lo que está usted haciendo o esté yo haciendo, lo está haciendo en su carne. ¿Sabía que se puede predicar en la carne? ¿Sabía que el pastor acá puede predicar en la carne y desquitarse con sus ovejas? Si está amargado y aventar todo el veneno y aventar indirectas sin decir nombres. Es que ya le dije a ese hermano que diezme más, pero no da más. ¿Verdad? Porque sabe su nombre y pues el hermano da 5 pesos porque gana 500 a la semana y quiere que dé más. Es un ejemplo nada más. Pero de nada vale, mi hermano, de nada. Necesitamos la asistencia, la guía del Espíritu Santo que nos va a llevar a la verdad, a la palabra de Dios. Necesitamos tener esa relación con nuestro Señor día con día para ser guiados por Él. Si no, de otra manera, estaremos haciendo las cosas en nuestras fuerzas, como yo creo que es mejor. Eso fue lo que pasó con con Caín. Él creía que le estaba dando lo mejor a Dios. Aquí está, Señor, mi ofrenda, porque trajo una ofrenda. Aquí está mi Señor. No es como creemos, es como el Señor lo ha establecido. Esa es la manera de Dios, no a nuestra manera ni a nuestra manera de pensar. Esa es la manera de pensar de nuestro Señor. Nunca olvidemos esta verdad. El ministerio conducido por el Espíritu Santo no es una reflexión acerca de la tercera persona de la deidad, sino que el Espíritu Santo nos conduce a Cristo y nos enseña todo lo que Cristo dijo y nos conduce a toda verdad. Vaya conmigo a Romanos 16, 17 y 18. Para sellar la enseñanza conforme al tema que estamos tratando. Versículo 17. Mas os ruego, es un ruego del apóstol, hermanos, que os fijéis en quiénes. Es lo opuesto a la unidad. Fíjense bien en aquellos que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina, de la enseñanza que vosotros habéis aprendido. Y después, ¿qué nos dice? Apártate de ellos. Versículo 18. Porque tales personas, los que van en contra de esa enseñanza, no sirven a nuestro Señor Jesucristo, sino a ¿qué? Sino a sus propios vientres, a sus propios deseos. Y con suaves palabras y lisonjas
engañan los corazones de los ingenuos. Los engañan. ¿Y cuántos ingenuos hay por ahí? Pablo aquí vuelve a advertir a sus hermanos acerca de las divisiones y dificultades. Pero ahora, a diferencia de los capítulos 14 y 15, que ya vimos, les advierte de aquellos que de manera activa causan divisiones, los que no sirven a Cristo, sino a sus propios deseos. Pablo les dijo a los cristianos de Roma que se alejaran de ellos. Ahora bien, ¿cómo podemos reconocer a aquellos que causan divisiones? Pablo aquí nos está dando dos pistas. La primera es que van en contra de la doctrina, de la enseñanza, de la sana enseñanza, de lo que se está compartiendo. Y la segunda tiene que ver con su meta, que es servirse a sí mismos y no a Cristo. Estos buscan divisiones y hay que apartarnos de ellos. Pero Cristo, mis hermanos, rogó al Padre para que todos aquellos que están a favor de su doctrina y que lo sirven a Él, estén en armonía y con un espíritu de unidad. Esto lo demostró en su oración que encontramos en Juan 17:11. Acompáñame y con esto terminamos. Juan 17:11, después vamos a pasar al 21, vamos a leer el 22 y el 23. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo, hablando de sus discípulos que representan a la iglesia. Y yo voy a ti, Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre para que sean uno. Así como ¿quién? Como nosotros, como esa Trinidad que está en perfecta armonía, en donde no hay superior, todos son iguales. Vayamos al 21. Para que todos sean uno, como tú, oh Padre, en mí y yo en ti, que también ellos sean uno en nosotros. Y vean lo que dice aquí adelante. Para que el mundo crea que tú me enviaste. No nos van a creer. Si andamos en peleas, en divisiones, en discusiones, en competencias, en todo eso, el mundo no va a creer. ¿Ustedes creen que una iglesia donde existe este tipo de problemas que se dan, qué hipócritas nos vemos, hermanos? Permítame decirle eso. Qué hipócritas. Dentro de la iglesia, levantando nuestras manos, adorando a Dios, cantando. Y con tu hermano que está al lado ni le hablas. Llega a alguien que no conoce a Dios y te ve que le tuerces la cara, válgame la expresión. ¿Y ustedes creen que van a creer en aquel que ha sido enviado por nosotros a morir en la cruz del Calvario? Perdónenme si soy un poco rudo en esto. Pero no van a creer. Jesús sabía, por eso dijo, para que el mundo crea que tú me enviaste. Versículo 22. La gloria que me diste, yo les he dado, para que sean, vean cuántas veces repitió esto el Señor Jesús. Y era un ruego de Él, para que sean uno. ¿Por qué? Porque Él también se dio cuenta a través de los discípulos todo lo que había, lo estudiamos también el domingo. Se peleaban por el primer lugar. Había entre ellos conflictos. Entonces, el Señor conoce nuestro corazón. La gloria que me diste yo les he dado, para que sean uno, así como nosotros somos uno, lo que dice el versículo 22. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad.
espíritu, en cuerpo y en alma. Que podamos estar unidos en un mismo sentir, en un mismo pensar, en un mismo espíritu, para que el mundo conozca otra vez que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también a mí me has amado. Un espíritu de unidad dentro de la iglesia. Hemos terminado, hermano. ¿Está contento? No me enojo. Me toma el espíritu aquí. Es Dios que nos está hablando a través de su palabra. Hay que recibir la palabra con gozo. Si ustedes se dieron cuenta, fue una enseñanza. El Señor nos dio consuelo también, nos trajo paz, pero también nos exhortó a estar unidos como un solo pueblo. Entonces, a veces la palabra va a ser como miel, dulce como la miel, y a veces amarga, ¿no? Porque nos confronta. Pero al final el resultado que Dios quiere es que estemos bien, que corrijamos algunas cosas. Pónganse sobre sus pies ya para darle gracias a Dios. Y gracias a Dios también le damos por la vida de la hermana Luzma. También. Y el Señor va a seguir haciendo milagros y va a seguir sanando. ¿Lo cree? Hay que creer en Él. Levante allí sus manos y adore a Dios unos minutos mientras oramos y reconozca a Dios en su vida. Reconozca que sin Él no es nada, no soy nada. Y que estamos aquí por misericordia. Amado Jesús, gracias por tus palabras, gracias por tu gran amor, porque eres el Dios de toda consolación que trae consuelo, pero para que también nosotros podamos consolar a otros. El Dios de paz. Bendito sea el Padre y Señor de nuestras vidas. Bendito seas tú, Señor, nuestro amado Salvador. Gracias por tu palabra, gracias por mis hermanos que están aquí. Yo pido de tu bendición. Yo también ruego, Señor, por unidad entre nosotros, Dios. Que cada día estemos más unidos, Señor. Y podamos buscarte como un solo hombre, como un solo pueblo. Que podamos adorarte como uno solo. Que podamos proclamar tu nombre como uno solo, Dios. Y te damos toda la gloria y la honra porque tú eres nuestro Salvador. Gracias por la vida también de nuestra hermana Luzma, Señor. Que tuviste a bien, Señor, hacer esto, Señor. Hacer esto maravilloso. Pero bueno, también entendemos que eres un Dios soberano y que algún día vas a decir no y vamos a también a esperar en tu voluntad, sea la que sea, mi Señor. Muchas gracias te damos en esta noche ya, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Venid y aclamad con alegría, con júbilo cantemos a la roca de la salvación. Lleguemos ante Él con alabanza, aclamemos con cánticos al Rey, porque Él es grande, Él reina sobre todo, porque Él es digno, Jehová es su nombre, porque Él es grande, incomparable es su amor, nadie como Él. Grande es nuestro Rey, porque Él
Él reina sobre todo, porque Él es digno. Jehová es su nombre, porque Él es grande. Incomparable es su amor, nadie como Él. Grande es nuestro Rey.